No aceptamos a este nieto, dijo mi padre, después de saltarse el primer cumpleaños de Steven. Yo repliqué, entonces no me pidas nunca más dinero, ayuda con las cuentas o ayuda de ningún tipo. Así que les corté la calefacción, recuperé la camioneta y congelé todo el dinero que tenían. Solía ser el tipo de persona que se quedaba callada y siempre entregaba dinero cuando mis padres lo pedían. Si me decían cosas hirientes, lo dejaba pasar. Si faltaban el respeto a Nancy, mi esposa, luego los defendía con excusas como, no lo decían en serio o así son ellos. Si alguna vez necesitaban dinero en efectivo para cosas como el alquiler, la reparación del coche o problemas inventados, se lo daba sin hacer preguntas. Había hecho esto durante mucho tiempo. Se sentía como algo que tenía que hacer, aunque no podía explicar por qué. Era una versión retorcida de la lealtad, moldeada por años de culpa y control emocional. Cuando crecí, la forma en que mi padre me crió implicaba avergonzarme hasta que cediera. Él lo llamaba enseñarme a ser un hombre. Mi madre no era mejor, simplemente se quedaba callada mientras sucedía. Después de casarme con Nancy, su disgusto se volvió más desagradable. No ocultaban la forma en que la menospreciaban. Ella no provenía de un entorno acomodado, no fue a la universidad, trabajaba en una tienda, y de alguna manera, para ellos, eso la hacía menos digna. Pasé años intentando hacer la paz entre ellos. Llevaba a Nancy a las cenas familiares, aunque sabía que se iría sintiéndose destrozada. Ignoraba las cosas groseras que decían a sus espaldas, incluso las que decían accidentalmente delante de ella. Me decía a mí mismo que solo intentaba mantener la calma, pero, honestamente, solo tenía miedo de hablar. Nancy nunca me dijo que eligiera entre ella y ellos, pero veía la forma en que me miraba después de cada visita, como si se preguntara si se estaba casando con un hombre de verdad o con un niño grande que seguía pidiendo la aprobación de sus padres. Todo cambió cuando nació nuestro hijo, Steven. Esa misma noche en el hospital, sosteniéndolo en mis brazos, sentí que algo encajaba en su lugar. Fue como ver claramente de repente. Él era la única persona a la que no podía fallar, no de la manera en que mis padres me fallaron, y no de la manera en que había decepcionado a Nancy. Durante los siguientes meses, comencé a hacer cambios. Dejé de contestar el teléfono si no quería hablar. Dejé de enviar dinero cada vez que insinuaban que necesitaban algo. Empecé a poner a Nancy y a Steven antes que a nadie, no por enfado, sino porque era lo correcto. Luego llegó el primer cumpleaños de Steven. Lo mantuvimos pequeño, una barbacoa en el patio trasero, algunos vecinos, la mamá y el papá de Nancy y algunos amigos cercanos. Invité a mis padres más por costumbre que por otra cosa. No creía que fueran a venir. Unos días después, mi padre llamó. No perdió el tiempo. Dijo que no vendrían. Dijo, honestamente, no necesitamos esto. No aceptamos a este nieto. Eso fue todo, sin sentimientos, sin explicaciones. No discutí, no pregunté nada. Dije, está bien, pero no me pidas más ayuda, ni dinero, ni cuentas, ni problemas. Él hizo una pausa, luego se rió, como si todo fuera una broma, como si yo fuera a arrastrarme de vuelta la próxima vez que usaran la culpa. No tenía ni idea de que yo ya había tomado una decisión. Y 2 días después, me aseguré de que esa decisión apareciera en su buzón como un regalo envuelto. La verdad es que no se estaban saltando solo una fiesta de cumpleaños, estaban a punto de perder mucho más que un pastel y decoraciones. El sobre que dejé no era grueso, pero lo que contenía importaba. Tenía una carta, no enojada, no dramática, solo clara y definitiva. Escribí todo lo que me habían quitado a lo largo de los años, cada $1 que había enviado, cada préstamo que nunca pedí de vuelta, cada vez que me quedé callado mientras me menospreciaban. Al final había un total, $95,000. Eso es lo que todo sumaba. También incluí una hoja de cálculo, organizada por fecha, con colores y detalles de los registros bancarios. Era un informe completo de los años que pasé siendo su red de seguridad, mostrado claramente en papel. No estaba pidiendo nada de vuelta, ese no era el punto. Solo quería que entendieran el costo, no solo en dinero, sino lo que me costó permanecer callado todos esos años. Pero eso ni siquiera fue la mayor sorpresa. Unas semanas antes de esa fiesta de cumpleaños, finalmente hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, me separé legalmente de ellos.
Quité sus nombres de todos mis formularios de contacto de emergencia, recuperé los derechos legales que ni siquiera se daban cuenta de que todavía tenían, actualicé el testamento que alguna vez los había incluido amablemente y cambié la propiedad de nuestra casa para que solo perteneciera a Nancy. También cambié a la persona que recibiría mi seguro de vida. Cada vínculo financiero o legal que nos conectaba, lo corté por completo. Pero tenía una cosa final planeada. Dentro del sobre, coloqué una nota más. Había contratado a un abogado, no uno elegante, solo un abogado local que se ocupaba de asuntos familiares en casos pequeños, para enviarles una advertencia legal. A partir de ese momento, no tenían permitido hablar conmigo, con Nancy ni con nuestro hijo, Steven, ni llamadas directas, ni mensajes a través de amigos u otros familiares. Ese fue el fin. Pensé que no iba a oír nada durante un tiempo, tal vez unos cuantos correos de voz enojados. Pero 3 días después, recibí una llamada de mi hermana. Realmente no había mantenido el contacto con ella, siempre había estado entrando y saliendo de nuestras vidas, como si no pudiera decidirse si quería estar cerca o no. Contesté la llamada, pensando que me gritaría, pero en cambio, dijo, acabo de recibir la misma carta. Resultó que yo no era el único al que habían estado drenando financieramente. Mientras yo vertía mi dinero en sus necesidades interminables, ellos estaban haciendo secretamente lo mismo con ella. Usaron su coche, agotaron su tarjeta de crédito e incluso la hicieron firmar un préstamo del que nunca vio dinero. Sonaba cansada, como alguien que finalmente se dio cuenta de que se había estado hundiendo durante años sin saber que estaba bajo el agua. Luego me dijo algo que no esperaba. Hablé con mamá ayer. Estaba llorando. Dijo que no entiende por qué estás haciendo esto. Cree que lo estás exagerando. No dije nada. Realmente no lo ve, Samuel, dijo. Realmente cree que no hizo nada malo. Eso no me sorprendió. Lo que me tomó por sorpresa fue lo que dijo después. Me dijo que también los estaba cortando. Dijo que mi carta le abrió los ojos. Ella y su prometido habían decidido terminar su relación para siempre, y se mudarían muy lejos en un mes. Me agradeció. Dijo que quizás la había ayudado a escapar de un futuro que se parecía al mío. Luego me preguntó si podía ver a Steven antes de que se fueran. Dijo que quería pasar tiempo de verdad con su sobrino esta vez, sin dramas. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que no había planeado, no solo estaba cerrando una puerta, estaba abriendo una nueva. 2 semanas después de la fiesta de Steven, mi padre finalmente respondió, no con una llamada telefónica, no con una disculpa. Envió un correo electrónico enojado, asunto, ¿qué es todo esto? Sin hola, sin puntuación, solo 5 palabras amargas de un hombre que siempre fingió ser intocable. Lo leí 2 veces, luego lo cerré. Ese fue el primer y último mensaje de él que abrí. No respondí, porque ese correo electrónico no era realmente para mí, era una forma de intentar mantener el control. Quería que lo persiguiera, que rompiera el silencio, que explicara mis acciones. Pero a veces el silencio dice más que las palabras, especialmente cuando no queda nada que discutir. Y ahí fue cuando las cosas realmente empezaron a desmoronarse. Empecé a recibir llamadas de parientes con los que no había hablado en años. El tío Patrick, el que una vez pidió dinero en efectivo para arreglar su lío después de perder dinero apostando, me dejó un mensaje de voz. Dijo que debería arreglar las cosas con mis padres antes de que empeorara. Luego mi prima, Rebecca, le envió a Nancy un mensaje de Facebook preguntándole si podía ayudar a cambiar de opinión. Seguían apareciendo, uno tras otro, todos repitiendo la misma frase, son tus padres, solo tienes un conjunto. No respondía a nadie, no porque estuviera enojado, sino porque finalmente había descubierto lo que estaba pasando. Estaban tirando de las últimas cuerdas que les quedaban, pero esas cuerdas eran viejas, débiles y estaban sostenidas por personas que ni siquiera conocían toda la historia. Pero lo que cruzó la línea fue cuando mi madre le envió un mensaje directamente a Nancy. Fue largo, fue cruel. Afirmó que Nancy había retorcido mi forma de pensar, dijo que Nancy me convirtió en alguien irreconocible, dijo que Steven no era realmente parte de la familia y nunca lo sería, dijo que éramos egoístas, dijo, si quisiéramos jugar a este juego, perderíamos más que parientes. Terminó el mensaje con una frase que todavía recuerdo claramente, nosotros te hicimos, y podemos deshacerte. Ahí fue cuando supe que esto ya no era solo un desacuerdo familiar, era una batalla en toda regla,
Y no iba a luchar con rabia, lucharía con inteligencia. Primero, contacté a mi abogado. Le dije que agregara ese mensaje a nuestro archivo por acoso. Comenzamos los pasos para solicitar una orden de restricción legal. No quería usarla a menos que fuera absolutamente necesario, pero quería estar preparado. Luego fui tras las cosas que ellos asumieron que nunca habría tocado a través de los años que pasaron. Había estado cubriendo silenciosamente sus gastos mientras ellos permanecían inconscientes de la verdadera autoridad que poseía. La cuenta de electricidad estaba registrada a mi nombre, así que la corté. El servicio de calefacción, cancelado. Su servicio de telefonía móvil todavía estaba conectado a un plan familiar compartido que había estado pagando desde la universidad, lo corté sin previo aviso. El préstamo del vehículo para su viejo SUV, todavía a mi nombre, llamé al prestamista y dije que se estaba usando sin consentimiento. El vehículo fue recuperado en cuestión de días. Luego volví y revisé los registros antiguos. En el año 2019, mi padre solicitó un préstamo personal usando mi información. Afirmó que era para manejar un asunto familiar urgente. En ese momento, estaba demasiado agotado para luchar contra eso. Falsificó mi nombre, perdió pagos en varias ocasiones, y cuando finalmente me enteré, saldé la deuda yo mismo para preservar mi calificación crediticia. Sin embargo, conservé todos los formularios y recibos. Recientemente, presenté un informe oficial de uso indebido de identidad a la institución financiera y solicité una revisión interna. En 2 días completos, todas sus cuentas bancarias fueron congeladas, cada centavo era inaccesible mientras el equipo de investigación de fraude revisaba cada transacción relacionada. Mi hermana fue quien dio la noticia. Envió un mensaje de texto: ¿qué hiciste? Están en pánico total. No respondí al instante. Más tarde, envié una línea: dejé de ocultarles la verdad. Aparentemente, se habían convencido de que nunca cruzaría esa línea, que pase lo que pase, siempre estaría allí para salvarlos. Pensaron que seguiría rescatándolos, seguiría absorbiendo su crueldad, seguiría fingiendo que éramos una familia normal y cariñosa. No contaron con que yo destrozara esa fantasía. Ahora estaban sentados en su casa gastada, sin calor, sin servicio telefónico, sin coche y sin acceso a ningún fondo. Mi madre intentó llamarme usando el teléfono de un vecino. Dejó un mensaje de voz, llorando y rogando saber cómo podía hacerle algo así a las personas que me criaron. Dijo que estaban asustados, congelados y que ni siquiera podían permitirse comprar comida. Pero no sentí vergüenza, me sentí consciente, como si finalmente hubiera salido de un sueño que había durado desde que era niño. Ese día, Nancy y yo llevamos a Steven a visitar el acuario. Compraron helados, nos reímos juntos. Fue la primera vez en años que me sentí como un padre de verdad en lugar de un hijo constantemente dividido en dos. Esa noche, mientras estaba sentada frente a mí en la cena, Nancy levantó la vista y preguntó: «No se van a recuperar de esto, ¿verdad?». Negué suavemente con la cabeza, porque ya sabía que se habían ido hacía mucho tiempo. Lo único que hice fue dejar de fingir que valía la pena aferrarme a ellos. Cuando terminé con mis padres, esperaba que se desvaneciera silenciosamente, tal vez unos pocos mensajes emocionales y llenos de culpa, tal vez algunos rumores esparcidos a mis espaldas. Pero subestimé completamente la profundidad de su daño, y no estaba preparado para lo que sucedería una vez que todos los demás comenzaran a ver la verdad. Comenzó con Brandon, mi primo. No habíamos hablado en mucho tiempo, pero después de que mi hermana le contara lo sucedido, como los corté, cerré su financiación e informé sobre el préstamo fraudulento, se comunicó conmigo sin demora. Su mensaje de apertura fue simple: «He estado esperando esto». Luego continuó con capturas de pantalla, textos de mis padres que datan de hace años. Resultó que mi padre una vez le había asegurado a la madre de Brandon que la ayudaría a refinanciar su hipoteca después de que la despidieran, pero en lugar de ayudar, la convencieron de transferir parte de la propiedad de su casa como garantía del préstamo. El contrato era legalmente vinculante, pero la ayuda nunca llegó. No contribuyeron con un solo pago. Cuando ella hizo un seguimiento, ellos le dijeron que la situación se había vuelto demasiado complicada para solucionarla. Finalmente, dejó de intentarlo. Quedó claro que yo no era el único al que habían drenado. Después de Brandon, fue Angela, otra prima. Llamó inesperadamente y preguntó: «¿Es cierto que rompiste lazos con ellos?». Lo confirmé.
Soltó una amarga risa. Ya era hora de que alguien tuviera agallas, dijo. Luego compartió que hace mucho tiempo, mi padre la convenció de entregar $12,000 de una pequeña herencia que había recibido después de la muerte de su padre. Él le dijo que invertiría el dinero, que la ayudaría a planificar su futuro. Desapareció. Cuando lo mencionó más tarde, mi madre la acusó de ser egoísta y dijo que estaba traicionando a la familia. Nunca recuperó su dinero. Y ese no fue el final. Resultó que mis padres habían perjudicado silenciosamente a una larga lista de personas, tan lenta y sutilmente que nadie había reunido todo. Pero una vez que hice mi movimiento, fue como si se encendiera una luz. Todos comenzaron a darse cuenta de que los mismos dos individuos se habían aprovechado de todos, de maneras ligeramente diferentes. Incluso personas fuera de nuestro círculo familiar comenzaron a contactarme. Un hombre llamado Harold se comunicó conmigo por correo electrónico. Dijo que una vez asistió a la misma iglesia que mis padres en 2017. Mi padre le pidió $3,800, diciendo que estaban a punto de perder su casa. Harold le dio el dinero en efectivo. Mi padre le dijo que se devolvería en 3 meses. Eso nunca sucedió. En cambio, mi padre dejó de ir a esa iglesia y comenzó a difundir historias de que Harold era mentalmente inestable y lo molestaba. Pero lo que vino después golpeó aún más fuerte. La madre de Brandon, mi tía, me llamó por teléfono. Habló con calma, pero había un temblor en su tono, como si la verdad hubiera estado atrapada dentro de ella durante mucho tiempo. Dijo: tu madre le quitó dinero a la abuela. En el momento del fallecimiento de mi abuela, yo todavía estaba en la universidad, no participé en el proceso de herencia y simplemente creí que todo fue para mis padres. Pero ese no fue el caso. La abuela había guardado algunas joyas antiguas valiosas, bonos de ahorro antiguos y una colección de monedas raras dentro de una caja de seguridad. Dejó una nota escrita a mano diciendo que esto debería dividirse entre sus hijos. Mis padres nunca dijeron nada. Despejaron la caja poco después de que ella falleciera, vendieron los artículos en secreto y le dijeron a todos los demás que la abuela no había dejado nada. Ahí fue cuando comenzó el cambio. La madre de Brandon contrató ayuda legal. Angela presentó una denuncia civil. Otro miembro de la familia, alguien que apenas recordaba de reuniones pasadas, presentó un informe acusando a mi madre de explotación financiera de una persona mayor. El asunto se reabrió. Mi abogado me notificó que mis padres estaban siendo revisados oficialmente, todavía sin cargos criminales, pero el banco había congelado todas las cuentas compartidas hasta que se completara la revisión. Luego llegó la noticia a su iglesia. Mis padres no eran solo asistentes, mi madre estaba involucrada en la organización de eventos, la recaudación de donaciones y la gestión de programas de caridad. Era considerada una líder en la comunidad. Pero alguien en la iglesia revisó los registros y encontró fondos faltantes, recibos que no coincidían con los depósitos y un número sospechoso de errores, todos conectados con ella. Se le pidió silenciosamente que renunciara. Poco después, su casero se comunicó conmigo. Me dijo que mis padres me habían incluido como codesignatario financiero sin preguntar cuándo renovaron su contrato de arrendamiento. Le envié por correo una declaración notariada negando cualquier conexión y adjunté pruebas del fraude. Debido a eso, su contrato de alquiler fue reevaluado y el monto mensual aumentó. No pudieron pagar el costo más alto. Más tarde, esa misma semana, un vecino me informó que mis padres estaban organizando una venta de garaje, no para obtener ingresos adicionales, sino para seguir adelante. Vendieron el equipo de mi padre, las joyas de mi madre, muebles antiguos, incluso su televisor. Las personas que alguna vez los admiraron ahora se paraban en sus ventanas observando en silencio. Se preguntaban cómo la pareja perfecta con un hijo exitoso había terminado así. Pero no solo colapsaron, fueron derribados por las mismas personas que habían usado, engañado y manipulado. Fue como ver un edificio desmoronarse lentamente, cada ladrillo aflojado por años de mentiras, y ahora todos estábamos derribando lo que quedaba. Ya no era el único, y ellos tampoco estaban solos. Pero esta vez, las personas que los rodeaban no ofrecían ayuda, querían espacio, y quizás la verdad, que nunca llegó. Eventualmente, todo se detuvo, sin llamadas, sin correos electrónicos, sin actualizaciones a través de familiares extendidos, sin preocupación falsa envuelta en culpa, solo silencio. No me di cuenta de lo satisfactorio que podía ser el silencio.
Mis padres habían arruinado oficialmente todas sus relaciones. Brandon bloqueó sus números después de recibir una carta llena de culpa de su nuevo abogado intentando que retirara su demanda. Angela continuó su caso civil y envió toda su historia a un pequeño medio de comunicación que estaba publicando una historia sobre estafas familiares menores y abuso de herencias. No se usaron nombres, pero todos los que conocían a mis padres reconocieron la historia. Mi hermana se mudó con su prometido, tal como dijo que lo haría. La ayudé a cargar la camioneta de mudanzas. Cuando cerramos la puerta trasera, dijo, es como si se hubieran hecho más pequeños. ¿Recuerdas lo grandes que parecían cuando éramos niños? Sabía exactamente lo que quería decir. Crecimos viéndolos como intocables, pero ahora parecían débiles, cansados, amargados, expuestos. Su casa fue puesta a la venta en pocas semanas. No podían pagar las crecientes facturas, los pagos de los servicios públicos estaban vencidos, su coche se había ido. Apenas se las arreglaban con lo que quedaba, el dinero del que una vez se jactaban se había ido, su lugar en la iglesia se había ido, el apoyo de la comunidad y sus viejos amigos se habían ido. No estaban sufriendo injustamente, simplemente estaban parados en las ruinas de la tormenta que crearon. Después de eso, rara vez pensé en ellos. La vida siguió adelante. Steven dio sus primeros pasos, la empresa de Nancy siguió prosperando, y encontré un nuevo tipo de fuerza que no sabía que tenía. Ya no sentía culpa por poner a mi propia familia primero. Dejé de mirar hacia atrás cada vez que rechazaba algo. Una noche, no mucho después de que las cosas se calmaron, Nancy y yo estábamos ordenando después de la cena. Steven se había ido a dormir temprano, y éramos solo nosotros dos en la cocina. Estaba apilando platos cuando ella de repente dijo, «No eres el mismo hombre con el que me casé». Me di la vuelta, un poco sorprendido. Ella me miró y dijo, «Ahora eres mejor, más fuerte». Su voz era firme, sin sonrisa, sin bromas. Lo dijo como si lo hubiera estado guardando durante un tiempo. No respondí. Me quedé allí, sosteniendo un plato mojado, con el corazón acelerado. Quería decirle cuánto significaba, quería decir cuánto había trabajado para ser diferente y cómo todavía me preocupaba no haber hecho lo suficiente, pero no salieron palabras. Ella salió de la cocina y apagó la luz. Me quedé en la oscuridad por un momento. Parecía tonto ser tan emocional por una sola frase, pero después de toda una vida tratando de impresionar a personas que me veían como una herramienta, como un cajero automático humano sin voz, la única persona cuya opinión realmente importaba me había visto. Y, curiosamente, no iba a mencionárselo a nadie, ni a Reddit, ni a mis amigos, ni siquiera a mi hermana. No era vergüenza, simplemente se sentía privado, como algo que había ganado a través del silencio, el dolor y el sacrificio, algo que no quería abaratar compartiéndolo como una historia. Por primera vez en mi vida, no necesitaba elogios, me sentía orgulloso, no solo por cortar lazos con mis padres, sino por dejar de permitir que otros decidieran lo que significaba bueno. Tenía una esposa que realmente me veía, un hijo que crecería sabiendo cómo se veía la integridad, un hijo que nunca se sentiría como una ocurrencia tardía de alguien. Y por primera vez, tuve paz, paz real, fuerte, constante, sin necesidad de la aprobación de nadie más. No todos escapan de personas como mis padres, pero yo sí. No gané a través de la venganza, gané al irme y no mirar hacia atrás. Habían pasado 4 meses desde que me fui, y no tenía planes de reabrir nada. Todo estaba tranquilo, seguimos adelante. Steven ahora caminaba, hablando sin parar. Nancy y yo estábamos atrapados en las cosas cotidianas, rutinas normales y felices. Luego sucedió algo sorprendente la semana pasada. Recibí una carta. Estaba escrita a mano, sin nombre del remitente en el sobre. La escritura parecía familiar, pero no pude identificarla. Pensé que podría ser de un familiar mayor. La abrí allí mismo junto al buzón. Era de mi abuelo, el padre de mi padre, al que no había visto desde mi adolescencia. ¿Y el giro? Pensé que había muerto. No lo había hecho. Simplemente se había ido. El mensaje fue breve, directo, sin palabras dulces. Dijo que alguien del pueblo le dijo que Samuel finalmente había roto la cadena, así fue como lo expresó. Luego escribió, me fui cuando tu padre se convirtió en un hombre adulto porque no pude reparar el daño que causé. Lo vi convirtiéndose en quien yo solía ser, y no sabía cómo detenerlo.
Me quedé en el camino de entrada y leí esa parte una y otra vez. Dijo que había estado viviendo en el oeste en silencio, nunca se había vuelto a casar, completamente separado de la familia. Nunca se contactó con nadie porque no creía tener derecho, pero había oído hablar de lo que sucedió, de las consecuencias, y esperaba que yo no desapareciera como él. Dijo que significaba algo para el que alguien finalmente terminara el ciclo. Cerró la carta con esto: si alguna vez quieres hablar, me gustaría conocer al hombre que hizo lo que yo nunca pude. No sabía cómo reaccionar. Todavía no le he respondido. Se lo dije a Nancy, y ella simplemente dijo: ahora es tu decisión, no la de ellos. Se refería a mis padres, a todos ellos, incluso a su recuerdo. No sé si responderé, tal vez sí, tal vez no. Pero se quedó conmigo, no de una manera dolorosa, solo inesperada. Abrió una puerta que pensé que estaba cerrada. Me hizo pensar hasta dónde llega todo esto, cuánto tiempo este daño ha pasado a través de la línea familiar. Pero esto sí lo sé, tengo la oportunidad de detenerlo. Steven no sabe nada de esto. Lo que ve es a su padre en casa, a su madre sonriendo, y a los tres bailando como tontos en la cocina los fines de semana. Nunca necesitará escribir una carta como esta a su propio hijo. Eso es lo que importa, eso es lo que mantengo cerca. Sí, un capítulo que no vi venir, pero probablemente no el último.